El enanismo hipofisario es una enfermedad poco común. Su exceso provoca lo contrario al gigantismo. El enanismo hipofisario no es más que el conjunto de alteraciones que aparecen como consecuencia de un déficit en la secreción o en la acción de la hormona de crecimiento. Por lo general, el individuo tendrá una estatura baja anormal, con proporciones corporales normales. Debemos recordar que en la hipófisis se produce la hormona de crecimiento, así como otras 5 hormonas más: TSH, LH, FSH, ACTH y la prolactina. El enano acondroplásico es una enfermedad genética que, a diferencia del enano hipofisario, tendrá una estatura baja, anormal, con desproporciones corporales. Hola, soy la doctora Nelly Seijas, médico endocrinólogo. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante y a la vez poco común en el área de la endocrinología. Es con respecto al enanismo hipofisario y su diferencia con el enanismo acondroplásico. Asimismo, mencionaré cuáles son sus causas, cuáles son sus rasgos fenotípicos y algunas alteraciones endocrinas y metabólicas encontradas en estos individuos. En primer lugar, vamos a describir al enanismo hipofisario. El enanismo hipofisario es una enfermedad poco común, pues el enanismo hipofisario no es más que el conjunto de alteraciones que aparecen como consecuencia de un déficit en la secreción o en la acción de la hormona del crecimiento, mientras que el exceso de la hormona de crecimiento conduce a lo contrario, es decir, al gigantismo. El enano hipofisario tendrá una estatura baja normal con proporciones corporales normales. Se dice que un enano hipofisario en etapa adulta es por debajo de 1 metro con 47 centímetros. Esto equivale a 4 pies con 10 pulgadas. Aquí tenemos el caso de Lavinia Warren. Lavinia Warren fue una actriz estadounidense que padecía de enanismo hipofisario por deficiencia de la hormona de crecimiento. Ella medía 81 centímetros de altura. Aquí en esta foto estamos viendo en el momento que se estaba casando en su boda, pues con un sujeto también de pequeña estatura. Esta famosa actriz tuvo muchos éxitos en la vida y al final de este video les hablaré un poco de quién fue esta famosa actriz y otros casos similares de enanismo que han sido muy renombrados por su fama en el mundo cinematográfico. Pero, ¿por qué se produce el enanismo hipofisario? Bueno, antes de abordar este tema y poder entender con mayor claridad esta enfermedad, vamos a recordar brevemente qué es el eje hipotálamo hipofisario. La hipófisis o pituitaria es una pequeña glándula endocrina que tan solo mide menos de 1 centímetro. Está localizada en una excavación ósea en la base del cráneo, llamada silla turca. Aquí estamos observando un corte sagital del cráneo. Esta es la hipófisis. Esta es la pequeña excavación ósea llamada silla turca. A este nivel se encuentra el tallo hipofisario y aquí a este nivel, por encima del tallo hipofisario, se encuentra el hipotálamo. Estos son los plexos coroides y este es el tronco encefálico. Esta glándula hipofisaria o glándula pituitaria regula la actividad de casi la totalidad de las glándulas endocrinas, es decir, ella es como el director de una orquesta. A su vez, el hipotálamo
que es una pequeña estructura del cerebro situada justo por encima de la hipófisis, regula y controla la actividad de esta, es decir, de la hipófisis, a través de sustancias que son factores reguladores. El hipotálamo está conectado a la hipófisis a través del tallo hipofisario. Por allí pasan vasos sanguíneos y filamentos neuronales. La hipófisis tiene dos lóbulos. Presenta el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el lóbulo anterior se producen 6 hormonas. Una de ellas es la hormona del crecimiento, GH. Las otras son la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que regula las glándulas tiroides, la LH y FSH, es decir, las hormonas luteinizantes y folículo estimulantes, que van a regular los ovarios y testículos, la ACTH, que es la adrenocorticotropina, va a regular la glándula suprarrenal, y la prolactina, que va a estimular el desarrollo de los acinos mamarios. La función principal de la hormona de crecimiento es promover el crecimiento lineal y el desarrollo físico. Promueve el crecimiento lineal y el desarrollo físico de la persona. Pero algo muy importante que debo mencionarles es que estos efectos de crecimiento no son producidos directamente por la hormona de crecimiento, sino a través de una sustancia llamada factor de crecimiento similar a la insulina 1 o IGF-1, también conocida como somatobedina C, la cual es la que finalmente realiza los efectos a nivel de los tejidos. Ponemos el siguiente ejemplo para que entiendan con mayor claridad esto. Fíjense, pongamos el ejemplo de un taladro. El taladro por sí solo no va a perforar la pared, ¿cierto? Él necesita de una mecha para poder perforarla. En este caso, la hormona de crecimiento hace el papel del taladro y la mecha hace el papel del factor de crecimiento similar a la insulina 1, es decir, al IGF-1. Y la pared hace el papel del tejido donde va a actuar la hormona de crecimiento. Así es como ese factor de crecimiento similar a la insulina va a actuar a través de los tejidos. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles son las causas que van a ocasionar al enanismo hipofisario? Realmente son 2 causas fundamentales. Una es por deficiencia congénita, es decir, un trastorno desde el nacimiento de la hormona de crecimiento. Y otra es por la deficiencia adquirida de la hormona de crecimiento. Por lo general se dice que tenemos que la deficiencia congénita como tal, vamos a encontrar que es por una ausencia completa de la hipófisis o por una ausencia parcial de la hipófisis o por un defecto del tallo hipofisario. En estas condiciones podemos encontrar que este paciente va a presentar no solamente la deficiencia de la hormona de crecimiento, sino deficiencia de los otros grupos de hormonas mencionadas previamente. Entonces, tenemos, en el caso de una deficiencia congénita, tenemos este caso en particular de una hipoplasia adenohipofisaria congénita aislada. Este caso fue publicado en las revistas Anales de Pediatría de la Universidad de Barcelona. Se trata de un neonato a término de peso y longitud adecuados con un parto normal, Apgar de 9/10, que ingresó a las 12 horas de vida por dificultad respiratoria
hipoglicemia, es decir, baja azúcar en sangre y alteraciones de la conciencia. Cuando se le hace el estudio de la resonancia magnética cerebral, se pudo constatar la ausencia del tallo hipofisario, al igual que el área de la adenohipófisis. Entonces, este pacientico, este neonato, cursó no solamente con deficiencia de la hormona de crecimiento, sino también la deficiencia de las otras hormonas que mencionamos nosotros previamente. Ahora, ya mencionamos la deficiencia congénita de la hormona de crecimiento. Tenemos ahora cuáles son las causas de deficiencia adquirida de la hormona de crecimiento. Una de las más frecuentes es la producida por tumores en niños, y uno de los tumores más frecuentes es el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor infrecuente de características quísticas y sólidas. El craniofaringioma puede dar lugar a cuadros de hipopituitarismo, es decir, una deficiencia de todas las hormonas que mencionamos previamente, es decir, la TSH, ACTH, gonadotropina, e incluyendo pues la hormona de crecimiento. Otra de las causas serían traumatismos que ocurren durante el parto a partir de maniobra obstétrica. En este momento puede ocurrir lesiones de la hipófisis o hipotálamo. Otra de las causas sería el uso de quimioterapia y radioterapia en procesos malignos durante la infancia. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentarse en los pacientes con deficiencia de la hormona de crecimiento? Pues las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de la edad en que se presente la deficiencia de la hormona de crecimiento. En el periodo neonatal y primera infancia, el varón puede presentar disminución de los testículos. Hay una disminución del tamaño del pene, específicamente llamado micropene, o puede haber ausencia o disminución de los testículos en las bolsas escrotales. Esto se llama criptorquidia, junto con episodios de disminución de la glucosa en la sangre. Problemas análogos se dan también en la mujer, a excepción de las anomalías genitales. Es típica la presencia de cierta obesidad de predominio abdominal. En la segunda infancia, es decir, en el periodo alrededor de la pubertad, hay un retraso evidente del crecimiento. La curva de crecimiento del niño, que generalmente lo lleva el pediatra en una tabla de crecimiento estandarizada, puede variar de plana sin crecimiento a muy superficial con crecimiento mínimo. En este caso, se presentó en esta revista a un niño de 17 años de edad con panhipopituitarismo, es decir, que tenía deficiencia de todas las hormonas secretadas a nivel de la hipófisis, tal como nosotros previamente mencionamos. Allí se incluye pues la hormona de crecimiento y con una curva de crecimiento que se muestra pues una talla baja por debajo de 3 desviaciones estándar. Por otra parte, las características físicas del niño, se muestra un niño que tiene el aspecto de muñeco, con la piel pálida, la frente amplia, y las mejillas redondeadas. La voz de estos niños tiende a ser aguda y chillona. Ahora, nos preguntamos cómo se hace el diagnóstico. Ya tenemos un niño que presentan las características de ser un enano hipofisario. Lógicamente vamos a hacer el diagnóstico. En el diagnóstico se incluye la determinación en sangre de los niveles de la IGF-1 o somatomedina C,
Igualmente se pedirán el resto de grupos de hormonas como la TSH, la FSH, la LH, entre otras. También es muy importante realizar el estudio de radiología, en este caso una radiografía de la mano izquierda, para estudiar la edad ósea, que estará retrasada con respecto a la edad cronológica. El otro estudio muy importante imagenológico es la resonancia magnética. La resonancia magnética será la mejor técnica de imagen para valorar la silla turca y la hipófisis. Una vez diagnosticado el caso, en este caso el enanismo hipofisario, se utilizará una hormona de crecimiento sintética o se le indicará otras preparaciones de reemplazo hormonal. Ahora nos preguntamos, ¿cuál va a ser la diferencia entre un enano hipofisario y un enano acondroplásico? Pues déjeme decirle que antes de abordar el tema del enanismo acondroplásico, que tiene ciertas diferencias con el enanismo hipofisario, ya les diré cuál van a ser esas diferencias. Hay algo histórico que me llamó mucho la atención, es que un enano de corte era una persona afectada por algún tipo de enanismo y que era poseído y podía ser comercializado entre la gente de la corte y entregado como obsequio a otros reyes y reinas. En algunos casos, un enano de corte también ocupaba el puesto del bufón, es decir, personaje cómico encargado de divertir a reyes. Por lo general, se solía hacer que los enanos de la corte se pararan próximos al rey o la reina durante las apariciones públicas y las ceremonias, debido a que eran tan pequeños y el rey parecía mucho más grande y realzaba visualmente su posición. Y efectivamente, ¿verdad? Aquí tenemos la figura del enano acondroplásico, en este caso como figura o personaje cómico. Y aún pues lo vemos actualmente en estas condiciones de ser enano acondroplásico, es utilizado pues en este tipo de actividad. Bueno, ahora sí, ¿qué es la acondroplasia? La acondroplasia es la causa del casi el 70% de todos los tipos de enanismo. Produce una estatura desproporcionadamente baja. La acondroplasia es una enfermedad genética que afecta aproximadamente a 1 de cada 25,000 personas. Los brazos y las piernas se ven cortas en comparación a la cabeza y al tronco. La acondroplasia es un trastorno de crecimiento de los huesos. Esta patología hace que sus brazos y piernas sean más cortas en comparación con la cabeza y la columna vertebral. La acondroplasia es el resultado de cambios específicos de un gen conocido como receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblasto, FGFR3. Casos familiares con acondroplasia siguen un modelo hereditario autosómico dominante. Se dice que un padre o una madre afectado por enanismo tiene un 50% de probabilidad de transmitir el gen anormal a sus descendientes. También se dice que una edad paterna avanzada puede contribuir a la aparición de acondroplasia esporádica. En definitiva, tenemos que el enanismo hipofisario o el enano hipofisario tiene estatura baja anormal con proporciones corporales normales, a diferencia del enano acondroplásico, que tiene estatura baja anormal con desproporciones corporales. Aquí estamos observando una familia
con enanismo acondroplásico, tanto la mamá como el papá. Pero fíjense, la primer bebé, su primer hijo, primera hija nació acondroplásica, pero la segunda nació normal. Y para finalizar, tal como les dije que al final del video iba a hablar sobre algunos enanos que han sido muy famosos, aquí les mencionaré algunos de ellos. Lavinia Warren fue una actriz de atracciones de feria estadounidense que padecía de enanismo hipofisario. Nacida en el seno de una familia acomodada, era descendiente de una familia francesa, era de estatura común. A los 10 años alcanzó su estatura máxima de apenas 81 centímetros, debido a un déficit en la hormona de crecimiento. Ella se casó con un famoso millonario, General Tom Thumb, también de diminuta y proporcionada estatura, tal como estamos observando aquí. Tenemos otro caso. Aquí tenemos la historia muy conocida, la historia real en la película La Huérfana. Quizás muchos de ustedes la han visto, donde Bárbara Slovack es prácticamente la mujer en la que se inspiraron para desarrollar a Esther, protagonista en esta película, La Huérfana. Nació en la República Checa. Bárbara Slovack, ella tenía un déficit de la hormona de crecimiento que le permitía parecer una niña de 13 años a pesar de tener 33 años. Esta cinta, estrenada en el año 2009, contaba la historia de un matrimonio que decide adoptar a una niña de 8 años llamada Esther. Tras varios macabros episodios, se descubre que Esther no era una menor de edad, sino una mujer de 33 años con trastornos mentales y que padecía de una enfermedad llamada hipopituitarismo, es decir, un déficit de todas las hormonas que mencioné previamente, que la hacían lucir como una eterna niña pequeña. Otro caso, tenemos a Mohinder Purba. Mohinder Purba, más conocido como Deep, es un actor doble de riesgo y titiritero británico de ascendencia india. Su estatura es de tan solo 1.32 metros. Presentó enanismo hipofisario. Debido a su baja estatura y de un particular uso del pastiche y elementos literarios, dio vida a personajes con un aura mágica y excéntrica. Su papel más notable es el de los Oompa Loompa en la adaptación de Charles y la fábrica de chocolate. Fue una película muy famosa y muy bonita, por cierto. Y tenemos también finalmente a una famosa acondroplásica, Terra Holly-Okmar. Es una personalidad de la televisión estadounidense, más conocida por ser miembro del elenco de Little Women, L.A., y sus series derivados, además de su participación en Dancing with the Stars. Ella mide 1.27 metros. También está casada con un personaje con un enanismo acondroplásico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que le haya gustado el tema y que muchos de ustedes que nos están mirando en este momento padecen de estas enfermedades. Ya podemos comparar un enano hipofisario con un enano acondroplásico. Pues los invito a todos ustedes que sigan viendo mi canal, que está por YouTube bajo Endocrinología, Salud y Vida, igual que Facebook, Instagram y TikTok. Los quiero mucho, cuídense, hasta luego.